Grandes protagonistas de la humanidad. Winston Churchill. Libro biográfico de 1985, de Editora 5, Bogotá, Colombia. Capítulo 3, parte 7. Los primeros ministerios. Una de las primeras preocupaciones del flamante subsecretario fue la de elegir entre el personal del Ministerio de Colonias un secretario particular. No se sabe muy bien por qué, quizás se lo recomendaran. Su elección recayó en un funcionario desconocido del Servicio de África Occidental, Edward Marsh, un joven de muy buena familia que tenía 33 años. La primera conversación entre los dos tuvo lugar en el salón de Lady Granby. Cuando Churchill le ofreció el cargo, Marsh no parecía muy entusiasmado. Luego escribió en sus memorias: "Me daba un poco de miedo. Entonces aún no había imaginado que alguna vez podríamos tener algo en común". No obstante, Eddie Marsh aceptó el puesto de secretario particular del subsecretario de Estado para las colonias. Hizo bien. De ese modo ambos iniciaron una fiel amistad que duraría lo que sus vidas. Diputado por Manchester. Como es evidente, lo que más interesaba al nuevo primer ministro era conseguir lo antes posible unas elecciones generales. De ese modo aprovecharía las tendencias favorables de la opinión pública y, derrotados los conservadores, podría contar con mayoría en el Parlamento. Siguiendo los usos, Eduardo VII lo disolvió el 8 de enero de 1906, fijando la apertura de la nueva Cámara para el 13 de febrero. Pero como el acontecimiento estaba más que previsto, por aquellas fechas la campaña electoral ya había comenzado. El 4 de enero, Winston Churchill se puso a la tarea en Manchester. La gran ciudad industrial era una fortaleza de los conservadores, pero también, como dijimos, una ciudadela del libre cambio. El sistema que ellos habían abandonado para pasarse a un proteccionismo dentro del marco del Imperio Británico. La campaña fue extremadamente animada en toda Inglaterra. En Manchester llegó a hacerse casi dramática, debido a la hostilidad lindante con el odio que aquellos conservadores sentían por el candidato liberal. Desde luego, su reciente cambio de chaqueta era uno de los temas de la polémica, y no de los menores. En el caso particular de Manchester Noroeste, la campaña tomó un carácter resueltamente social. Nada más llegar a la ciudad, Winston había descubierto la miseria de los barrios obreros, las tristes viviendas de los pobres. Decía a Eddie Marsh: "Y pensar que se puede vivir en una de estas calles sin ver nunca nada hermoso, sin comer nunca nada bueno, sin decir jamás nada que sea inteligente". En realidad, el espectáculo de aquella desolación urbana parecía hecho para conmover a un epicúreo como Winston Churchill. Desde sus años de juventud había aprendido a gozar de la vida. Era un buen gourmet, adoraba los vinos franceses y el champaña en particular. Durante sus muchos viajes por el extranjero, sus ojos no se saciaban del espectáculo de los paisajes grandiosos, de los monumentos célebres, de las obras de arte más famosas. Era elegante, refinado. Su cultura crecía con el paso del tiempo. Nadie mejor que aquel aristócrata podía medir justamente el abismo que le separaba de algunos electores suyos. En un discurso pronunciado en un colegio de los suburbios, denunció los sufrimientos y dificultades que la vida impone a las grandes ciudades modernas. Destacó que nunca hasta entonces habían existido esas metrópolis en que la pobreza y el padecimiento se codean con las riquezas, y terminó diciendo, en sustancia: "La providencia
no puede acudir en ayuda de la humanidad, sino con la ayuda de los hombres. Ninguna ley aprobada por el Parlamento, ningún código, ningún sistema lo conseguirían por sí solos. Pero deben contribuir a establecer las condiciones en las que el mundo puede hacerse más dichoso y más bello. Y a lo largo de toda su carrera política, jamás perdió de vista esa doctrina. Manchester votó el 13 de enero, sábado. En Oldham, la victoria de Churchill como conservador se consiguió por poca diferencia. En Manchester Noroeste, su victoria como liberal fue indiscutible. Consiguió 5.739 votos contra los 4.398 de su adversario, el conservador Johnson Hicks. Por tanto, la mayoría liberal en aquella circunscripción alcanzó la cifra de 1.241 votos. Al regresar a Londres, Winston reanudó su vida habitual, señoreada por una asombrosa capacidad de trabajo que le permitía dirigir prácticamente solo el Ministerio de Colonias, pues Lord Elgin cada vez aparecía con menos frecuencia, y continuar su carrera de escritor. A principio de 1906, poco después de su elección en Manchester, la casa editorial Macmillan publicó en 2 volúmenes su biografía de Lord Randolph. Con la excepción de un virulento artículo del Daily Telegraph, el periódico de los conservadores, que parecía más inspirado por resentimientos personales que por afán de crítica literaria, el libro tuvo una acogida calurosa, incluso ditirámbica. En la biografía de su padre, Randolph Churchill escribiría más tarde: los críticos quedaron impresionados y casi estupefactos por la madurez de juicio, el equilibrio y la discreción que Churchill había demostrado en su obra. Con esas palabras casi lo decía el Sunday Times. Sin embargo, como un eco de la profecía hecha por el Dr. Weldon en los tiempos de Harrow, se destaca sobre todo esta carta que el director de la Westminster Gazette, el escritor J.A. Spender, escribió al autor del libro: a usted no le hace falta nada para mejorar su situación, pero una obra de este género le sitúa entre la élite literaria, lo que es una gran ayuda para todo hombre político. En efecto, Churchill no necesitaba de grandes cosas para mejorar su situación. El contrato que firmó con Macmillan le garantizaba la entrega de 8.000 libras esterlinas al aparecer el libro, pero además, cuando el editor consiguiera 4.000 libras de beneficios, el autor tendría derecho a la mitad de los que se lograran a partir de entonces y hasta la extinción legal de sus derechos de autor. Era difícil imaginar un contrato tan ventajoso para un escritor que apenas había cumplido los 30 años. Además de la edición estadounidense, la biografía de Lord Randolph fue editada al año siguiente en un solo volumen.